Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Vamos a leer desde el 43 para poder entender un poquito lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: «Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?». Le dice Felipe: «Ven y lo verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a una israelita de verdad, en quien no hay engaño». Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y por qué me fui a leer desde el 43. De acuerdo al Evangelio de San Juan, Jesús se encuentra con sus primeros discípulos. Conoce primero a Andrés. Andrés es hermano de Pedro, de Simón, y más tarde precisamente es Andrés el que presenta a su hermano Simón a Jesús. Y Jesús dice de Simón: «Tú te llamarás Cefas», o sea, piedra. Pero se lo dice en tiempo futuro, no es el momento que le cambia el nombre. Pero le dice: «Tú te llamarás Cefas», porque cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, es cuando Pedro da aquella respuesta: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», a lo que Jesús dijo: «Dichoso seas, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Ahí es el momento en el que se cumple esto que Jesús ha dicho aquí en el Evangelio de San Juan: «Tú te llamarás Cefas». Más adelante en el versículo 43 dice: Jesús quiso partir para Galilea y se encuentra con Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe, el tercer apóstol. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael, dice aquí la palabra de Dios, lo encuentra debajo de la higuera y le dice: «Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Pero Natanael, que como tantos judíos esperaban al Mesías, tenía ya el conocimiento de que el Mesías vendría de Belén, de Judá, y no de Nazaret. Por eso le dice a Felipe, le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?». Y es que, como repito, él sabía que el Mesías vendría de Belén de Judá. Y Jesús había nacido en Belén de Judá, pero esto no lo sabía Natanael, no en este momento. Para él, este Jesús es Jesús de Nazaret, hijo de José. Por lo tanto, la primera reacción es esta: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: «Ven y lo verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a una israelita de verdad, en que no hay engaño». ¿Por qué es que Jesús dice estas palabras? Porque Natanael, como he dicho, sabía que el Mesías vendría de Belén de Judá. Pero ante el anuncio de Felipe a Natanael, a pesar de que éste tenía la certeza de que Jesús vendría de Belén de Judá, aún con todo esto, él sigue a Felipe para ir a conocer a Jesús, puesto que le dice: «Ven y lo verás».
estaba dispuesto a, vamos a decirlo así, a cambiar de parecer, porque estaba apegado a las escrituras, a lo que decían las escrituras, a lo que se sabía por tradición, y más sin embargo se abrió a la posibilidad, pues vamos pues a conocer a este hombre. Pero sorpresa, cuando llega es Jesús el que ya le conoce, puesto que le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Jesús le dijo: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Qué sorpresa pensar que te acercas para conocer al Señor, para conocer a Jesús, y te das cuenta que es Jesús el que ya te buscaba, el que ya te conocía, el que te formó, el que te llevaba en la palma de su mano, el que te sondea, el que te conoce, y te quedas sorprendido. Porque no somos nosotros, no somos tú ni yo los que buscamos a Dios, sino que Él es el que sale a nuestro encuentro, porque ya nos buscaba de antemano. Así le pasó a Natanael, del cual el día de hoy, por cierto, es el día que la iglesia celebra a este santo, día de San Bartolomé. Pero es el mismo, Natanael y Bartolomé, es lo mismo. ¿Qué pasó con Bartolomé, con San Natanael? De acuerdo a la tradición, ya que en la palabra de Dios nos encuentra cómo es que murieron los apóstoles, del único que se cuenta aquí fue de la muerte de Santiago, hermano de Juan, que fue tirado desde el templo, y en otras versiones fue decapitado, pero fue el primero de los apóstoles que siguieron a Jesús que murió. De ahí para adelante no se cuenta en la palabra de Dios cómo fue que murieron los apóstoles. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no murieron? Claro que murieron, pero no lo dice la Biblia. Entonces no es cierto, entonces no murieron. Por lo tanto no nos podemos apegar solamente a la Biblia, porque primero es la iglesia, luego la Biblia, ya que la iglesia hizo la Biblia y fue la que dijo: esto es palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como católicos tenemos, sí, la Biblia, pero primero la iglesia, la Biblia, la tradición. Tres fuentes de donde sacamos, de donde viene nuestra fe. No nos podemos apegar solamente a lo que dice la Biblia. La Biblia realmente es importantísima, pero no todo está en la Biblia. Bueno, y así es el caso de los demás apóstoles, como en el caso de San Bartolomé, que hoy celebra la iglesia. Esto no está en la Biblia, pero de acuerdo a la tradición, este apóstol fue despellejado vivo. Eso era la manera más cruel en Persia de despellejar a una persona, atormentarla de tal manera, despellejarla viva hasta que ésta moría. Y este fue el martirio de San Bartolomé, de San Natanael, y que gracias a estos testigos es que hoy en día tenemos la fe, tenemos la confianza de que Jesucristo resucitó. ¿Quién se deja matar? ¿Quién se deja despellejar por una mentira? Nadie, nadie. Luego, como termina el Evangelio de hoy, en el versículo 51, y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto me recuerda la lectura de Génesis, cuando nos habla del sueño, famoso sueño de Jacob, cuando él sueña una escalera que va desde la tierra al cielo y veía subir y bajar los ángeles de Dios. Y Jesús aquí le dijo a Natanael: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí se cumple esta palabra de Dios, pues es Jesús, el Hijo de Dios, el único puente, el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero entre los hombres y Jesús hay una mediadora,
y esa es nuestra Madre Santísima para nosotros los católicos y uno que otros cristianos. Si te ha gustado lo que hemos compartido aquí hoy en este sitio de YouTube, Laicos Misioneros Javier Ochoa, te invito a que le des like y que lo compartas también. Como también no te olvides, te invito a que cada vez también tomes tu Biblia también y hagas estas meditaciones después de leer a profundidad y que medites y veas qué es lo que te dice la palabra de Dios también. Nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.